buenas tardes. Qué gusto volver a saludarlos. Y bueno, pues ya saben, ya me conocen, soy la psicóloga Debbie Marroquín y hoy estoy nuevamente transmitiendo para ustedes con un nuevo tema, obviamente enfocado en la psicología, pero que al igual que todos los que imparto, pues es muy importante como el abuso sexual en los niños. Yo sé que muchos tal vez no se estén conectando ahora, pero más adelante cuando vean este video, pues puedan reflexionar todo lo que les voy a ir compartiendo y sobre todo que puedan compartir la información porque de verdad es muy valiosa la información que puedan tener, el conocimiento que puedan tener sobre este tema, porque a veces como papás creo que no le dan la importancia que debería de tener. Incluso todavía hay ciertos tabús en los que algunas personas llegan a pensar que si ven este tipo de programas, si hablan de este tipo de temas, si leen sobre este tipo de temas, entonces que los demás van a pensar que pasaron por abusos sexuales o los demás se van a dar cuenta de que vivieron un abuso sexual. ¿Y qué van a decir los demás, tanto del papá que está buscando esa información como del niño o de la niña que es el hijo, ¿no? Y realmente es muy, pero muy importante porque esto tiene que ver mucho más allá de lo que digan los demás o de lo que digan las personas o la sociedad en general. Esto tiene que ver con la importancia que se está presentando porque básicamente en algunas estadísticas que estuve leyendo, imagínense, o sea, el 30% de las mujeres son abusadas sexualmente y el 15% de los niños, de los varones, son abusados sexualmente. Entonces, estamos hablando básicamente de un 40%. Eso solamente en las investigaciones, pero yo creo que si buscamos hay mucho más. Y un 88% el abusador es el que está en casa, alguien muy cercano a los niños, que ya lo había dicho en otras charlas, que puede ser, pues desafortunadamente el papá, puede ser desafortunadamente el hermano, puede ser el tío, puede ser el padrino, puede ser el vecino, o sea, son personas evidentemente cercanas que tienen acceso a la interacción con los niños. Entonces, esto cuesta muchísimo trabajo creer porque pues vas a pensar, ¿no? Tú como papá, tú como mamá vas a decir, bueno, no, yo no voy a creer que no sé, mi hermano abuse de mi hijo o que mi hijo esté abusando de su hermano o que incluso mi esposo, mi pareja está abusando de mi hijo. Esto es bastante fuerte, yo lo sé, como persona, como papá, es bastante fuerte hablar del tema, yo lo sé, pero es necesario que seamos conscientes de que esto sucede y sucede más, con más frecuencia cada vez porque desafortunadamente como padres primero no nos informamos y posteriormente no le damos la importancia que debería de tener. Tercera, hay muchos tabús sobre la sexualidad y sobre el abuso sexual. Y cuarta, a veces no queremos darnos cuenta de lo que está sucediendo por miedo a las represalias, por miedo a los cambios que puede haber en tu vida o dentro de tu familia, ¿no? De tu núcleo familiar, por lo que decía, porque ¿qué va a pasar o qué pasará si el abusador es parte de tu familia, ¿no? Pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda en donde somos los papás, ¿no? O sea, realmente tú como mamá, si tú fueras la mamá de una de las niñas abusadas o de uno de los niños abusados, ¿tú qué harías, no? O sea, tú te quedarías callada, tú no harías nada al respecto, tú harías como si no estuviera pasando nada, creo que no lo harías. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer con los niños? Los niños
dense cuenta, como ya les he dicho en otras charlas, los niños son transparentes, son puros y no tienen pues resistencias a decir lo que piensan o a decir lo que sienten. Y es por eso que tenemos que hacerle mucho caso a los niños en el sentido de que cuando ellos no quieren estar con cierta persona o cuando ellos no quieren incluso tener un gesto de amabilidad con el integrante de la familia, ¿no? Y es que como mamás están muy acostumbradas a que están, y ya sé que les enseñan valores y están educando a sus hijos, pero a veces llegan a cierto lugar y dicen, pero es que ¿por qué no lo saludas, no? Y es que ¿por qué no le das beso? Y es que tienes que darle un beso. Y a lo mejor el niño o la niña no quiere hacerlo, o sea, no le nace hacerlo, no nace darle un beso a esa persona que apenas está conociendo o que no es... no se familiariza o no tiene empatía o no tiene algo cercano a esta persona, pero como mamá insistes a veces, ¿no? Salúdalo, es que lo tienes que saludar y ¿por qué no le das un beso? Entonces, no obliguen a sus hijos a hacer cosas que no quieren hacer. Si no las quieren hacer es porque no les nace, porque no tienen esa intuición, esa iniciativa para querer hacerlo. Recuerden, los niños son transparentes, los niños no esconden nada y si no quieren hacerlo es por algo. ¿Sí? No les nace simplemente. Entonces hay que respetar sus voluntades precisamente por eso, ¿no? Porque no les nace ser afectivos o carismáticos con ciertas personas, entonces vamos a respetar esa parte. Y bueno, ¿en qué momento pues les vamos a tener que hablar a los niños pues a lo mejor de esa parte sexual, pero más que la parte sexual porque estamos hablando de niños, estamos hablando también de cuándo se les tiene que decir sobre la importancia del cuidado de su cuerpo. Esto es indispensable, que ustedes les orienten u orienten a sus niños a decirles, en primera, cómo está conformado su cuerpecito. Desde su cabecita, desde su cuello, desde los brazos, desde todo lo que tienen hasta la planta de sus piecitos. Todo lo que es el cuerpo, ¿no? Y hay que decirle cómo se llama la parte de su cuerpecito, pero sobre todo de las partes íntimas, porque entonces es cuando el niño se puede confundir que pues todo mundo o cualquier persona podría tocar partes de su cuerpo. Ajá. Y aquí es donde uno como papá tiene que explicarle al niño que hay ciertas partes de su cuerpo que por eso son íntimas, solamente son para ti, o que solamente pueden verlas o pueden tocarlas incluso personas pero muy de confianza, pero sobre todo para que no se confundan, porque ya les he dicho, los abusadores pueden ser personas muy cercanas a ellos, para que no se confundan porque regularmente los abusadores manipulan con las caricias o manipulan haciéndoles creer que los quieren, que son importantes y que por eso están haciendo ciertas cosas con ellos. O incluso entran a la jugada en donde dicen, es que estamos jugando, esto es un juego que vamos a tener tú y yo de ahora en adelante. Y el niño, pues estamos hablando de niños posiblemente de 5, de 4, de 6, de 7 años que todavía están en esa etapa de juego simbólico en donde les interesa jugar, en donde les interesa a veces incluso interactuar con las personas que quieren. Ajá. Entonces, ¿cómo se van a imaginar ellos que la otra persona puede tener otra intención que no es precisamente jugar o pasar tiempo con él o con ella? Ajá. Así que aquí tenemos que decirles a los niños que hay
partes de nuestro cuerpo que tenemos que conocer y sobre todo las partes íntimas. ¿Cuáles son nuestras partes íntimas? Por ejemplo, lo que son las pompas, lo que son parte de las ingles, por supuesto si es varón los testículos, evidentemente el pene, en las mujeres también, ¿no? La vagina. Entonces tenemos que decirles que esas partes son muy pero muy importantes de nuestro cuerpo y también que son muy pero muy sensibles. Y hablo del muy porque como hablamos con niños pequeñitos, ellos no van a entender a lo mejor cantidades, pero sí van a entender como cuando hablamos mucho de una sola palabra como el muy. Esto ellos pueden comprender desde su proceso de aprendizaje cognitivo que el muy es algo grande, es algo que se tiene que dar a lo mejor muchas veces. Así que cuando decimos esta parte de tu cuerpo es muy importante, entonces hablamos de la gran importancia que tiene esa parte de su cuerpo. Entonces, si ya le decimos cómo se llama y ya le decimos qué tan importante es o debe de ser para ella o él principalmente, entonces ahí ya le hablamos de un autocuidado de su cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a decir que sea un autocuidado? Pues empezarle a decir e incluso enseñarle a decir, mira, cuando tú te bañas, ¿cómo te bañas? Pues de esta manera. ¿Y quién te puede bañar? Pues mi mamá. Sí, tal vez tu mamá te puede bañar, o si yo soy la mamá y le estoy explicando, entonces yo, mamá, te puedo bañar. Y también te puede decir, papá puede bañarme, ¿no? Entonces sí, también papá puede bañarte. Pero ni papá, ni mamá, ni hermano mayor pueden hacer ciertos movimientos o tocar ciertas partes de tu cuerpo, como decíamos, ahí es donde tenemos que enseñarle de qué manera tienen que tocarlos, porque una cosa es que los estén bañando y otra cosa es que ya se estén frotando las manos con la vagina de la pequeñita o con el pene del pequeñito, ¿sí? Entonces tenemos que incluso enseñarle cómo lo debe hacer el papá o cómo lo debe de hacer o cómo lo debe de hacer la mamá. También enseñarle que cuando el niño ya no se sienta a gusto porque sienta que le duele, que le lastima, que la forma en cómo están tocando esa parte de su cuerpo no lo hace sentir cómodo, en ese momento el niño tiene que decir que no, hay que enseñarle a decir no quiero, no me gusta, no me toques así. Pero también hay que decirle que es muy importante que lo hable, que lo exprese, porque desafortunadamente los abusadores son tan manipuladores que le van a decir, ¿qué le van a decir al niño? Como son tan sensibles, por supuesto, le van a decir, tú recuerda que esto es un secreto tuyo y mío nada más. Quiere decir que no se lo puedes decir a tu mamá, ni se lo puedes decir a tu tía, ni a nadie. Solamente tú y yo lo tenemos que saber. Por eso es un secreto. Y también, si no utilizan esa parte afectiva, entre comillas, que tienen un secreto juntos, entonces utilizan la parte del chantaje, ¿no? Del chantaje emocional en donde dicen o les dicen los abusadores, es que si tú dices algo, entonces yo se lo voy a decir a tu mamá y tu mamá te va a regañar, porque ya sabes cómo se enoja. Y si te regaña, yo no voy a hacer nada por ti y yo le voy a decir que tú quisiste hacerlo y que tú me insististe o querías hacer este juego. Y entonces
amenazamos a los pequeñitos, ¿no? O sea, esas personas se la pasan amenazando y se la pasan manipulando, evidentemente, pues esa sensibilidad de los niños, porque los niños no saben. No saben que eso está mal y que tiene una consecuencia y que, por supuesto, que si ellos hablan, entonces habrá alguien que los escuche y que los proteja. Así que como mamá, tú tienes que explicarle todo eso a tu pequeñito y tú tienes que decirle también en quién puede confiar, ¿sí? O sea, cuando tú te sientas incómodo, hijo, o cuando tú no quieras que papá o que tu hermano o que tu tío o tu primo toquen cierta parte de tu cuerpo y no te hacen caso, entonces ven y me lo vas a decir a mí. Conmigo no hay secretos, no hay ningún secreto, porque todo lo que tú me digas, yo te lo voy a creer. Y sobre todo hay que darle seguridad, hay que decirle que también si viene y se lo dices, entonces yo no te voy a regañar, yo te voy a proteger, yo voy a saber qué hacer para que eso que tú sientas ya no lo sientas y tú estés mejor contigo y con tu cuerpo. Ajá. Pero sobre todo, dale la seguridad de que lo que te diga se lo vas a creer, porque me ha tocado con pacientes niños que han estado desgraciadamente en este proceso de abuso sexual, que en su momento no lo creyeron. Incluso a veces también están en esa parte de separación de los padres, porque evidentemente la mamá sí lo creyó, la mamá sí quiso pues hacer algo con el pequeño y lo protegió, pero el papá no. Ajá, el papá no quiso y como era la mejor familiar del papá, pues dijo, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que mi hermano va a hacer eso, no? O ¿cómo crees que mi sobrino va a decir eso? O sea, estás mal, si quería mucho al niño, o sea, ¿cómo crees que le va a decir eso? O le va a estar tocando de esa manera, ¿no? Es que el niño inventa, ¿no? Entonces, desafortunadamente a veces también los niños no dicen las cosas por miedo a que no les crean. Y también por miedo a ser reprendidos, a ser castigados, a ser criticados, porque aparentemente pueden decir que no están diciendo la verdad. Y también desgraciadamente ha pasado en familias en donde hay padrastros, por ejemplo, y que la mamá está pues obviamente más enfocada en su relación de pareja y a lo mejor hay tanta dependencia emocional porque no quieren que su pareja las abandone, que sobrepasan esta situación que está sucediendo en casa y que a veces el niño, la niña le dice a la mamá que pues su pareja, es decir, el esposo, la pareja de la mamá, a veces lo toca de cierta manera y no le gusta cómo lo toca, o simplemente que la abraza de cierta forma y que no le gusta cómo la abraza, y la mamá, en lugar de darle seguridad, de escuchar, ¿no? El por qué no le gusta, o decirle está bien, si no te gusta no pasa nada, no necesitas que te guste o no necesitas abrazarlo si no quieres tú también, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, es decir, no, pues es que ¿cómo no lo haces? O sea, es que también tú, o sea, no pones nada de tu parte para que se lleve contigo. Si él a veces quiere jugar contigo y tú no quieres jugar, o sea, es que de verdad, ¿cómo quieres que se lleve contigo? Si él lo único que hace es, pues, agradarte. Entonces, desafortunadamente como padres, desafortunadamente en lugar de creer a los hijos, de darles alternativas, de orientarlos y sobre todo de escucharlos, porque también me ha sucedido con los pacientes que llego a tener, que me comentan los papás que en su momento les costó trabajo aceptarlo, porque obviamente estaban hablando a lo mejor del hermano de uno de ellos o a lo mejor del sobrino de uno de ellos,
Y entonces decían, es que pues me costaba trabajo aceptar que mi hija estuviera diciendo la verdad, porque pues a veces pues ella sí jugaba mucho con él, se llevaba muy bien con él, entonces él también la quería mucho, entonces como yo sentía que a lo mejor me estaba mintiendo, entonces yo le decía, a ver señora, o sea, los niños no tienen que mentir menos en esa posición o en ese momento, circunstancia, porque ni siquiera tienen noción los niños, hablando hasta de los 4 años de edad. O sea, cuando ellos hablan que los frotan, que su tío a lo mejor les mete la mano o que dicen algo, de verdad que ellos no lo van a estar inventando porque ni siquiera ellos, si no viven esa experiencia, ¿cómo la van a saber? La dicen porque la están viviendo o porque es algo que evidentemente les están haciendo. Porque si no, no lo van a inventar, no van a inventar algo que no saben y que no han vivido y que ni siquiera tienen un concepto de lo que es. Así que por eso les digo, papás, escuchan a sus hijos, incluso utilicen a lo mejor algunas formas como para poder darse cuenta de qué les están diciendo y cómo se los están diciendo. Por ejemplo, los dibujos. Si ustedes no están tan seguros, entonces díganle a sus hijos, a ver, dibújame aquí qué pasa o cómo juegas con tu tío o cómo juegas con tu primo, ¿no? O cómprate unos muñecos que también aquí los utilizamos en la consulta. Y entonces yo con lo que hago cuando trabajo con los niños para identificar si hay abuso sexual es trabajamos con los muñecos sexuados, así les llamamos. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo al niño, a ver, ¿cómo juegas con tu tío? ¿Me puedes decir qué hace contigo? Y entonces el niño representa lo que el tío le hace, por ejemplo, ¿no? Y pone los muñecos tal cual como lo hace a ella, en donde a lo mejor ella está abajo y él está arriba, o donde incluso yo les doy los muñecos con ropa y entonces el niño empieza a quitarle la ropa, a desnudarlo. Y entonces es cuando yo digo, bueno, es que si yo le estoy dando la ropa y el niño desnuda o le quita la ropa al muñeco, quiere decir que entonces eso seguramente también se lo hacen en casa, ¿no? Se lo hace su tío o la persona que pueda estar abusando sexualmente del niño. Y evidentemente había una niña hace tiempo que yo traté que abusaron sexualmente de ella de 3 añitos y precisamente fue uno de sus primos, ajá, que era mayor que ella, la niña, el niño tenía, bueno, ya no era niño, ¿no? Es casi 14 años y la niña 3, ¿no? Entonces, cuando yo le dije que cómo la tocaba su primo y a qué jugaba con su primo, entonces la niña representaba con la muñeca y siempre le quitaba la blusa. Ajá. Ya cuando también la puse a dibujar y todo y empecé a identificar ciertos índices o patrones de lo que pasaba con el primo cada vez que se quedaban solos, es que el adolescente, casi prácticamente 14 años, lo que hacía con ella es que cada vez que estaban solos le quitaba la blusa y le tocaba, ¿sí? En esa parte, en esa área, desde lo que es de su cinturita hacia arriba y lo que correspondía a sus pechos, que en ese momento de 3 años pues evidentemente no tiene el desarrollo, ¿verdad? Pero ahí es donde hablamos de perversiones tremendas que por ejemplo, un chico de 14 años tener que estar tocando a la pequeñita para satisfacerse, ¿no? Entonces, desafortunadamente eso es lo que pasaba y papás, mamás, tengan mucho cuidado porque es que me ha pasado con los papás que cuando le dicen, pues es que sí, pero pues nada más la tocaba y yo digo sí, hubo tocamientos de este tipo y la tomaba de esta forma y por lo que presenta es lo que indica y yo se los explico y entonces pareciera, o sea, esto es
inaudito de verdad. O sea, pareciera que como nada más la tocó, entonces no es tan grave, ¿no? Ay, es que, bueno, pues que, pues fueron tocando, o sea, pues la tocó, pero no fue abuso, o sea, y entonces yo los enfrento y les digo, ¿a qué se refiere? ¿A que no hubo coito? ¿A que no hubo penetración? O sea, para usted un abuso sexual solamente es cuando hay una penetración, porque están mal, papás. El abuso sexual también se considera abuso sexual aunque sean con tocamientos. No necesariamente tiene que haber penetración para hablar de un abuso sexual y por supuesto, hablando legalmente y penalmente, procede si ustedes denuncian. Pero tienen que hacerlo porque si no lo hacen, es por eso que hay tantos abusos sexuales. Y no denuncian porque, claro, estamos hablando del hermano, estamos hablando del sobrino, estamos hablando del esposo, estamos hablando de todas esas personas que abusan sexualmente de los niños y que, por supuesto, como es parte de mi familia, yo cómo lo voy a hacer. Sí, pero desafortunadamente, sí, si no denuncian ustedes, entonces por eso es que se siguen promoviendo y promoviendo y promoviendo los abusos sexuales y sigue habiendo y sigue habiendo y sigue habiendo abusos sexuales. Les comentaba al inicio del video, estamos hablando de que el 88% de los abusadores son familiares cercanos a los niños o son personas conocidas cercanas de los niños. Ajá. Entonces, fíjense a qué grado estamos y no le dan la importancia que de verdad tiene. Y estamos hablando que cada 2 horas aproximadamente durante el día, estamos hablando, yo lo chequé en los porcentajes, en las estadísticas, y estamos hablando de que diariamente, aproximadamente cada 2 horas de cada día, son abusados 30 niños, perdón, el 30% de los niños, niñas, mujeres, y el 15% de varones. O sea, imagínense que ahorita estamos hablando de esto y posiblemente en algún lugar del mundo un niño o una niña está siendo abusada sexualmente, ¿sí? Y precisamente cuando he escuchado como testimonios, desgraciadamente de mujeres que ya son tal vez adultas y que, entre comillas, porque a lo mejor son jóvenes y jóvenes, no sé, de 23, de 20 años y que cuando han venido aquí a terapia, obviamente no han venido porque en su momento el motivo fue el abuso sexual. Pero cuando estamos ya trabajando dentro de la terapia, entonces me doy cuenta que hubo abuso sexual y que ese abuso sexual no fue a los 23 años, fue a los 5, a los 6, o a los 4 o a los 3 años, ¿sí? Y muchas ocasiones también me he dado cuenta ya con estos pacientes, es que eso sucedió a sus 3 años y ya cuando abordamos el tema, yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo sucedió eso? Y me dicen, no sé, yo creo que como hasta los 13, 15, 14 años. Entonces, imagínense si un niño de 3 o 4 años de edad fue abusado a esa edad y hasta los 12 o 13 años fue dejado, ya no fue abusado. Y ya no fue abusado sexualmente porque a lo mejor ya se daban cuenta los papás o a lo mejor ya se empezaba a desarrollar más y pues ya no querían verse en problemas porque desgraciadamente los abusadores, como son personas tan cercanas, no son tontos, ¿sí? Y por supuesto van a hacer cosas hasta cierto punto que no se den cuenta los demás.
Pocos a lo mejor van a tener una penetración con ellos y van a terminar eyaculando en los niños, por ejemplo, ya cuando, por ejemplo, están menstruando o están reglando, ¿no? Yo le decía a una paciente que ya es adulta y que me había pues comentado toda esa parte que había vivido y le preguntaba eso, ¿no? ¿Tú recuerdas a qué edad fuiste o dejaste de ser abusada sexualmente? Y ella me decía, sí, sí lo recuerdo. Recuerdo que creo que fue como a los 13 años, que es cuando me bajó mi primera menstruación. ¿Por qué creen que fue a esa edad y justamente cuando le bajó la menstruación? Ah, porque entonces el abusador, que en ese caso era el padrastro de ella, que era la pareja de su mamá, pues se dio cuenta que ella ya iba a ser pues mujer y que se iba a meter en problemas si seguía a lo mejor abusando y si llegaba a tener penetración y todo esto, y la chica que en ese momento iba a dejar de ser chica se embarazaba, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente iba a haber investigaciones. Entonces, por favor, papás, tómenlo en cuenta. Ahora, índices de cuando un niño sí puede haber estado en abuso sexual, ¿no? Que a lo mejor era un niño normal, un niño feliz, un niño que sonreía, un niño que jugaba y que después le pase algo. Recuerden, abuso sexual no nada más es penetración. Y se da mucho los tocamientos. Que se estén frotando con los cuerpos de sus pequeños y sobre todo con las partes íntimas de sus pequeños. Por eso es muy importante que los papás les expliquen cuáles son sus partes íntimas y quién les puede tocar en esas partes y cómo los pueden tocar, ¿sí? Para que no se confundan. Y bueno, entonces yo les decía esto, ¿no? Un niño que desgraciadamente ya haya sido abusado sexualmente, ¿qué va a hacer? Este niño tiene dos reacciones. Una, el niño que era alegre, contento y feliz va a dejar de serlo. Ya no va a estar sonriendo, ya no va a querer salir tanto, va a estar como restringido a lo mejor con muchas cosas, ya no va a querer jugar como antes, todo le va a generar miedo, por ejemplo, va a tener pesadillas nocturnas muy constantemente, se va a despertar por las noches constantemente porque no va a poder dormir. Y también niños que ya hayan pasado por un abuso sexual se van a volver callados, muy callados, cuando a lo mejor eran personas que se expresaban o se expresaban sin ningún problema, van a dejar, digamos, de hablar, ¿sí? Y muchos cuando son pequeñitos, a lo mejor ya sucede esto, lo que les decía, a lo mejor ya no tenía problemas de hablar, hablaba perfectamente a los 4 años y entonces puede empezar a tener un problema de lenguaje. No quiero decir que todos los niños que llegan a tener un problema de lenguaje sean abusados sexuales, no, estoy hablando de una persona o de un niño que ya obviamente hablaba bien y que por azares del destino de un momento a otro dejó de hablar como debería de hablar o como solía hablar y empieza a tener a lo mejor un tic nervioso o ya se le entiende menos o incluso deja de hablar, ¿sí? También un niño que también puede estar siendo abusado sexualmente o que ya haya sido abusado sexualmente, un niño que dejó de controlar, que había controlado esfínteres, que ya iba al baño solito, perfectamente, sin problema, entonces después ya no controla esfínteres. Otra vez se hace pipí en la cama, otra vez se hace pipí en su ropa, o sea, y constantemente. Esos son índices de que algo está pasando con su hijo y que por supuesto está pasando algo grave. Así que es cuando hay una alerta, un foco rojo que tienen que buscar inmediatamente. Y la otra parte que les decía,
que puede suceder, porque a lo mejor pueden decir, no, pues mi hijo no tiene nada de eso y todo. Pues puede ser la otra parte, en donde un niño que era callado, que era tranquilo, ahora se convierte en un niño que se haya vuelto súper agresivo, que se haya vuelto súper, súper demandante con todo. Un niño que quiera ser el centro de atención en todos los aspectos y que siempre esté como enojado, como frustrado y como que sienta o le vean como mucho coraje para todo, ¿no? Como que todo le moleste. Como que todo le haga sentir mal, como que no tenga ganas de nada, porque entonces eso lo asfixia, lo molesta, y entonces es cuando se vuelve agresivo y cuando se vuelve contestón y cuando se vuelve rebelde, ¿sí? Entonces también estamos hablando de un niño que algo le está pasando y que no precisamente son cambios de las etapas que están viviendo, ¿sí? Así que, bueno, creo que es algo que tienen que trabajar y ya es lo que les decía, finalmente como papás hay que orientarlos y ¿qué hay que hacer? Pues primero hay que escucharlos. Hay que escuchar lo que nos están tratando de decir o lo que nos quieren decir. Y si por alguna razón no nos lo dicen, entonces hay que ver sus comportamientos para saber lo que les estoy diciendo, cómo se están comportando, porque antes era de una manera y ahora ya es de otra muy distinta. Hay que ser más observadores. Y ¿qué hay que hacer con esto también? Es que hay que darle seguridad en todos los aspectos. Hay que decirle que tú no te vas a enojar si te va a venir a decir algo, que al contrario, que puede confiar en ti, que tú lo vas a ayudar, que siempre te diga lo que piensa, lo que siente, lo que no le gusta, que no siempre le tiene que gustar todo y que sobre todo de sus partes íntimas, si hay algo que no le guste que le haga, sea quien sea el abuelito, sea el tío, sea el padrino, sea quien sea, no lo permita. Y si aún así lo siguen haciendo, vaya y se lo diga a usted, que es mamá, o a alguien que confíen mucho para que lo ayuden. Que siempre va a haber una persona que lo ayude y que le diga lo que tiene que hacer. Y ante todo, si ya comprueban que su hijo, su hija o alguien cercano ha sido abusado sexualmente, no se callen, papás, no se hagan como los que no escucharon, no se hagan como los que no ha pasado nada, no se hagan como los que no, enfréntenlo, háblenlo, grítenlo y si es necesario, denúncienlo, porque si no, nunca va a terminar esta parte del abuso sexual que cada día se da más y más. Y por favor ya quítense los tabús de que esto es malo y que por qué vamos a hablar de sexo y que por qué vamos a decirle esto cuando ni siquiera es un niño. ¿Qué va a decir? Por favor, es información primordial que le tienen que dar a los niños y que no pueden pensar y decir es que les vas a despertar su instinto. O sea, por Dios, no pueden ser tan cerrados en este aspecto que es tan importante para sus hijos. Así que hoy en día ya tienen que hablar de la sexualidad con sus hijos cuando es necesario. ¿Y en qué momento hablar de eso? Bueno, es que no hay una edad específica. La edad primordial para que se pueda hablar de lo que el niño quiere conocer es cuando el niño te empiece a preguntar. ¿Sí? Si el niño tiene 3 años y a los 3 años te empieza a preguntar, oye mamá, ¿por qué yo tengo esto y mi hermanita no tiene eso? Cuando hablamos del pene o de la vagina, pues en ese momento hay que explicarle. Y cuando te diga, oye mamá, pero ¿por qué mi papá se toca ahí cuando se está bañando y a mí no me gusta que se toque? Entonces también desde ese momento también hay que explicarle
por qué lo hace o qué está haciendo cuando se baña o cómo te debes de bañar o decirle cómo se debe bañar él, o que incluso si su papá se baña con él pero no le está gustando lo que está viendo, porque posiblemente también suceda eso, ¿no? Que el papá se esté masturbando enfrente de él y el niño pues se siente incómodo. Entonces, aquí es donde tenemos que saber escuchar y tenemos que poner los límites y recurrir a las personas indicadas. Y si es abuso sexual, entonces lo que les digo, hay que denunciar. No se esperen a que haya una penetración o un coito para decir, pues sí, es que abusaron de mi hijo, de mi hija. No. Pueden estar abusando con caricias, caricias súper incómodas, a lo mejor los besan también, a lo mejor les digo se frotan con ellos, con sus partes íntimas, o sea, todo eso es abuso. Entonces no dejen que eso suceda porque no saben las consecuencias negativas que tienen los niños que han vivido un abuso sexual y que cuando ya se vuelven adultos tienen tantas frustraciones y tantos traumas precisamente por esto. Y bueno, pues yo quiero invitarles, aprovechando este video, a un taller que se va a impartir la siguiente semana. Precisamente se llama así, Tu cuerpo lo cuidas tú. Y es para niños de 5 a 9 años de edad y precisamente es para prevenir el abuso sexual, ¿sí? Pero aquí papás no se asustan de decir, es que cómo lo voy a llevar a ese taller, o sea, ¿qué tal? O sea, ¿a poco van a decir que ya es abusado? No, es que es prevención. Aquí se les va a enseñar a los niños todo lo que yo les estoy comentando, desde qué partes de su cuerpo tienen, cómo se llaman sus partes de cuerpo, cómo se les debe de decir, cómo se deben de bañar, quiénes los deben de bañar, qué cosas pueden ser incómodas para ellos y cómo poder decir que no, un stop, o cómo debe ser cómo deben de decir, poner los límites, o cómo deben de expresar lo que no quieren en su vida o lo que no les gusta de lo que hacen con su cuerpo, o de quiénes pueden estar cerca de él o quiénes no. Entonces creo que es un taller súper interesante. Va a durar un mes. Son 8 sesiones, 2 veces a la semana, martes y jueves, en un horario de 3 a 4:30 de la tarde. Y pues si yo pudiera y tuviera un hijo pequeño, créanme que yo no lo pensaría, yo haría todo, pero todo lo posible para que mi hijo pudiera asistir a ese taller, que aparte de que va a aprender, aparte de que le van a enseñar muchas cosas que tiene que saber, a lo mejor porque yo como mamá igual y no sé cómo explicárselo, o igual no sé cómo decirle ciertas cosas y que a lo mejor ahí se lo van a decir, créanme que yo lo llevaría sin pensarlo absolutamente nada. Y además de que le van a enseñar varias cosas, el precio es pero súper accesible, que de verdad yo creo que gastamos en otras cosas mucho más de lo que les va a costar este taller y no van a obtener los resultados que en este caso van a tener sus pequeños. Y si yo tengo que invertir por la salud mental y emocional de mi hijo y el autocuidado personal para que no le pasen cosas negativas, porque no necesariamente tiene que ser que ya le haya pasado, sino es preventivo. Las personas no estamos acostumbradas a prevenir, las personas hacemos las cosas ya que nos pasan. Entonces, eso no esperen a que les pase a sus hijos para que ustedes hagan algo al respecto. Si ustedes pueden hacer algo antes, háganlo. Y si pueden inscribir a sus hijos en este taller que va a empezar la siguiente semana, el día martes 20 de septiembre, háganlo. Acá en este video les voy a dejar los datos de los días, de los horarios y del costo y del teléfono para que los que estén interesados se comuniquen e inscriban a sus pequeños, ¿sí? Pues muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya servido la información y si tienen algún tema que quieran que posteriormente yo hable de niños, adolescentes o adultos,
pues con mucho gusto yo lo abordo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema y pues que tengan una excelente tarde y no olviden compartir este video para que más gente pueda enterarse de la información y también recuerden que si quieren alguna terapia también podemos dar el servicio de terapia de pues ya sea presencial o en línea para adultos o para niños. Que tengan excelente tarde y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta pronto.